Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Tengan también una cálida bienvenida a la videoconferencia Historia Clínica Electrónica desde nuestra sociedad científica, desde nuestra casa de estudios Unifrance El Alto y Persocen. Agradecemos de antemano su participación a la videoconferencia el día de hoy. En la ponencia tendremos al doctor Gary David Morales Rodríguez, egresado y titulado de la Universidad del Valle, diplomado, cuenta con diplomado en educación superior, diplomado en gestión de competencias docentes Unifrance, maestría en salud pública con mención en epidemiología UNSA, docente universitario de áreas básicas en Unifrance y también cuenta con un diplomado en metodología de la investigación y bioestadística en salud. Recordarles que al final de la ponencia podrán realizar las preguntas correspondientes al tema y también se mandará el link de asistencia y también para la evaluación correspondiente al tema. Sin nada más, le vamos a dar su tiempo al doctor para la ponencia. Muchas gracias. Agradecer al SOCEN Unifrance del Alto por la invitación para la ponencia del día de hoy. Al resto de los participantes, reciban todos ustedes un cordial saludo por parte mía. Me presento, soy el doctor Gary David Morales y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la historia clínica electrónica. Bueno, para empezar a hablar acerca de lo que viene a ser la historia clínica electrónica, primero tenemos que hablar acerca de la historia clínica. La historia clínica es parte de un documento mucho más grande que es conocido como el expediente clínico. El mismo va a llegar a constar de varios documentos asistenciales y administrativos que ayudan o facilitan a lo que vendría a ser la asistencia y la atención de los pacientes en los centros hospitalarios. Dentro de lo que viene a ser el componente del expediente clínico, nosotros vamos a tener que la estructura general o la columna vertebral de este documento o de estos varios documentos va a estar dado por la historia clínica. Aparte de eso, vamos a tener la indexación de muchos otros documentos que se van a encontrar dentro de este expediente clínico, como son hojas de evoluciones de consultas externas, hojas de enfermería, atención por parte de enfermería ambulatoria, formularios de referencia, contrarreferencia, formularios de solicitud de exámenes de laboratorios, vamos a llegar a tener algunas hojas de evoluciones odontológicas, historias clínicas de otros servicios como los servicios de urgencia, servicios de historias clínicas como subespecialidades en el caso de ginecología y obstetricia y otras más, además de las epicrisis y de las notas de alta. Pero tenemos que recordar que la historia clínica va a ser el documento central de todo este expediente clínico, donde se van a llegar a registrar los datos generales del paciente, sus antecedentes personales, familiares, sus antecedentes patológicos y no patológicos, además de los riesgos sociales y otros aspectos más que los vamos a ir tocando más adelante. ¿Qué es y para qué sirve entonces una historia clínica? Se puede definir entonces a una historia clínica como un documento legal dentro de lo que viene a ser la rama médica que surge del contacto entre lo que viene a ser el profesional de salud y el paciente, donde se intenta recoger la mayor cantidad de información relevante acerca de la salud del paciente y también acerca de lo que viene a ser la historia natural de la enfermedad que puede estar aquejando al paciente en ese momento. De este modo, se puede llegar a tener y ofrecer una atención mucho más personalizada y mucho más correcta a nuestros pacientes. Esta definición ha sido dada por la Organización Mundial de la Salud ya desde los años 90. Pero la historia clínica no solo es un documento médico legal, también tenemos que decir que la historia clínica es un documento de tipo asistencial. ¿Por qué? Porque este nos va a permitir el registro y el monitoreo del progreso de lo que vienen a ser las atenciones de todos nuestros pacientes. También tenemos que decir que la historia clínica es un documento de docencia, porque nos va a permitir a través
de este instrumento el poder capacitar y enseñar a los nuevos recursos humanos que se están llegando a formar en el área de la salud. La historia clínica nos ayuda también como un documento de investigación, porque nos ayuda a contener lo que viene a ser la información proporcionada debido a los datos que nos está dando el paciente dentro de lo que son los controles epidemiológicos de las enfermedades prevalentes en las áreas emergentes que se está utilizando la misma. Además, que nos pueden dar datos muy importantes acerca de estudios y de condiciones patológicas específicas que se quieran estudiar en el medio en el cual se está utilizando esta historia clínica. La historia clínica también es una historia que nos va a servir, o un documento, mejor dicho, que nos va a servir para la gestión y la planificación, que nos ayuda con el registro único de las actividades asistenciales realizadas por el personal médico, ya que en esta nosotros vamos a plantear un plan de seguimiento acerca de lo que vendría a ser la historia natural de la enfermedad y la solución que nosotros vamos a poder dar a las dolencias de este paciente. Por lo tanto, nos ayuda a gestionar no solo los recursos humanos, sino también nos ayuda a planificar qué cosas nosotros vamos a utilizar para mejorar la atención hacia este paciente. La historia clínica es un documento muy importante de información porque va a proporcionar datos aplicados para el cumplimiento de algunos sistemas nacionales, como vendría a ser el Sistema Nacional de Información, a través del cual se monitorean algunas enfermedades de uso obligatorio que se controlan dentro de lo que es la epidemiología, que es conocido como el SNIS-B. También tenemos otros programas como el SOAP, que es el software de atención primaria, en la cual se puede llegar a contrastar la información de los diagnósticos presuntivos o definitivos de una patología, junto con lo que vendrían a ser los servicios farmacológicos que se pueden llegar a dar en la prestación de servicios de estos pacientes. Vamos a decir que también la historia clínica es un documento administrativo, porque aporta al dato de lo que vienen a ser los manejos administrativos, tanto financieros como no financieros, dentro de lo que vienen a ser los servicios de salud. Dentro de estos datos administrativos, también tenemos que decir que se pueden llegar a hacer auditorías internas para mejorar lo que son los servicios de salud dentro de lo que es la atención a nuestros pacientes. Por último, las historias clínicas son documentos de comunicación muy importantes dentro de lo que son los sistemas de salud, porque a través de estas historias clínicas y los registros que se logran obtener y la información que se logra obtener a través de esta, llega a tener un intercambio de opiniones entre los diversos participantes del personal de salud. Por ejemplo, si es que yo voy a realizar una interconsulta con otro servicio, pues el médico del otro servicio pues va a leer la historia clínica para poder informarse por qué ese paciente está acudiendo a nuestra consulta. No solo para hablar con otros médicos, sino también con otros personeros que se van a encontrar dentro de lo que viene a ser el sistema de salud, como trabajo social, enfermería y otros más, que pueden acceder a lo que viene a ser la lectura de la historia clínica y a través de esta poder llegar a tener un intercambio de opiniones desde cada uno de los puntos de vista para que el paciente tenga una mejor atención. Y como decía la definición, obviamente la historia clínica es un documento jurídico porque se va a llegar a constituir como un documento de evidencia primaria sobre lo que viene a ser el contenido del paciente, obviamente, y las actuaciones médicas y las responsabilidades del establecimiento médico y del personal de salud cuando el paciente ingresa a nuestros servicios. Así que todo lo que se recoge en la historia clínica tiene que ser también normatizado y reglado por las normas legales vigentes. Dentro de lo que viene a ser la evolución histórica de la historia clínica, nosotros tenemos que la humanidad ha pasado diferentes etapas del desarrollo de los modelos de las historias clínicas. Desde los orígenes, desde hace 2500 años atrás, desde los estilos hipocráticos donde la historia clínica recogía las vivencias y las dolencias de los pacientes, para que el médico pudiera registrarlos, para que si en caso de que se presentara una patología similar, éste pudiera tomar actitudes similares
que ya habían sido recopiladas, ya sea por el mismo médico o por otros médicos en la antigüedad, sirva como base de datos para el tratamiento de los mismos. Hasta el siglo XX, hasta inicios prácticamente de lo que viene a ser el siglo XX, donde ya se empieza a normatizar lo que vienen a ser las historias clínicas. A finales de lo que son los años 60, ya se empieza a tener una mejor estructura de lo que viene a ser esta historia clínica para la creación de una lista de problemas que van a ir acondicionando lo que son los protocolos de atención dentro de lo que son los servicios de salud. Además de que en los años 60, como vamos a hablar más adelante, ya empieza la época de la informatización a través de lo que es la creación y la incorporación de la computadora, no solo en los servicios de salud, sino a nivel mundial. Entonces, empecemos hablando acerca de una estructura base dentro de lo que viene a ser la historia clínica. Para hablar sobre la estructura base de la historia clínica, nosotros tenemos que recordar que esta historia clínica va a ser basada de acuerdo al uso y la necesidad de cada uno de los servicios de salud en los cuales van a ser requeridas para la recolección de los datos de información que nosotros vayamos a necesitar. Esta estructura está ya normatizada en algunos libros de semiología, Suros, Chamorro y otros más. Cualquier guía clínica de semiología van a poder encontrar diferentes tipos de estructuras de historia clínica. Ninguna de ellas está contraveniente contra otra, ¿sí? Siempre vamos a ver que la primera parte de una historia clínica va a empezar por los datos personales o también conocido por el segmento de la afiliación o la filiación, donde nosotros vamos a poder tener el nombre y el apellido del paciente, la edad, el sexo, la profesión, ocupación, la procedencia, la residencia, la nacionalidad que éste tiene, la región donde vive. En muchos casos se puede llegar a poner la raza, estado civil, cobertura, si este paciente eso no es asegurado, dirección particular, la dirección laboral y el dato más importante, aparte del sexo, el apellido y el nombre del paciente, va a ser la fecha y la hora donde se está llevando a cabo el interrogatorio. La siguiente parte de la historia clínica viene a través de lo que es el interrogatorio o la anamnesis, donde nosotros vamos a tener el motivo de consulta o de internación por el cual el paciente está viniendo al servicio de salud, donde le vamos a preguntar qué es lo que le ha pasado con su salud, qué es lo que está sintiendo en ese momento, los signos, síntomas que puede llegar a percibir en ese momento o que ha percibido durante la historia natural de su enfermedad. Pasado eso, pasamos a la enfermedad actual, donde pasamos a describir de manera cronológica cada uno de estos aspectos. Por último, pasamos a los antecedentes personales, donde nosotros podemos ver antecedentes de tipo fisiológico, tales como el nacimiento, lactancia, el tipo de escolaridad que ha tenido, en el caso de las historias clínicas ginecobstétricas, algunos datos ginecobstétricos, primera menstruación, que es la menarca, vamos a tener embarazos, la menopausia y otros datos más que se pueden ir agregando de acuerdo al servicio en el cual nosotros nos encontremos. Podemos ver también dentro de estos de los hábitos fisiológicos, el peso, la alimentación, la edad, la diuresis, los hábitos de sueño, si ha recibido o no ha recibido inmunizaciones durante sus primeros años de vida. Nos vamos a lo que vienen a ser los antecedentes patológicos, que es muy importante preguntar enfermedades que éste haya podido tener durante la infancia, enfermedades médicas actuales o concomitantes que hayan podido exacerbar el momento en el cual está viniendo a nuestra consulta médica, también algunas intervenciones quirúrgicas pasadas, alergias a medicamentos, alimentos o algún tipo de alergia que pudiera tener, que nos podría dar datos importantes para la planificación de nuestro plan y la elaboración, obviamente, de nuestro diagnóstico presuntivo. Podemos ver o preguntar también algunos antecedentes, como vienen a ser accidentes que haya podido sufrir anteriormente. Eh, Podemos ver el nivel socioeconómico que éste puede llegar a tener, el nivel de vivienda, dónde vive, cómo vive,
cuántos componen su núcleo familiar, cómo es la vivienda en la cual este paciente está viviendo, para que nos pueda llegar a dar o arrojar algunos datos acerca de la condición general que este puede llegar a presentar y cómo esto puede llegar a afectar dentro de lo que viene a ser la enfermedad actual o la enfermedad que nosotros estamos sospechando que en este momento está aquejando a este paciente. Obviamente se pueden preguntar un poco más de datos dentro de lo que viene a ser el ingreso per cápita que éste tiene o los gastos que éste realiza. Es muy importante preguntar algunos hábitos como son el tabaco, el alcohol, la medicación que está recibiendo actualmente, si consume algún tipo de droga o si no consume nada. También tenemos los antecedentes familiares que son muy importantes dentro de lo que son algunas patologías que nos pueden ir orientando, algunas enfermedades hereditarias o genéticas que este paciente podría haber tenido o puede llegar a tener. Entonces preguntamos los antecedentes de los padres, de los hermanos y también es importante preguntar el núcleo familiar para saber el contexto en el cual este paciente puede llegar a estar viviendo. Entonces preguntamos acerca de la salud de la familia, la esposa, los hijos, si tienen algún tipo de enfermedad que nos vayan también orientando hacia nuestro diagnóstico presuntivo. Pasado el interrogatorio, nosotros empezamos a desarrollar lo que viene a ser el examen físico. Dentro del examen físico tenemos la primera parte que vamos a dar nuestra impresión general basado en el estado de conciencia y el relato que el paciente nos haya podido dar de acuerdo al interrogatorio que nosotros hayamos podido presenciar anteriormente. Podemos ver el lenguaje, la actitud, la marcha, el tipo de fascia que el paciente tiene, la relación de la edad aparente con la edad real. Podemos tomar los signos vitales. De hecho, tenemos que tomar los signos vitales, temperatura, presión arterial. Podemos tomar lo que viene a ser la saturación de oxígeno, peso, talla y otras cosas más que nos vayan a ayudar a lo que viene a ser nuestro diagnóstico presuntivo. Hablamos acerca de la constitución, la piel, las faneras, obviamente el tejido celular subcutáneo y algunos sistemas como el linfático y el osteomuscular, que ya nos dan algunos parámetros y que estos pueden ser ya medidos gracias a algunas básculas que nosotros tenemos dentro de lo que son los servicios de consulta externa que ya nos arrojan algunos datos acerca de cómo está andando su sistema osteomuscular y su sistema linfático simplemente con el peso y la talla debido a que ya tenemos estas básculas con sensores. Después pasamos al examen físico segmentario, donde nosotros vamos a llegar a describir cada uno de los segmentos corporales de una orden, en un orden sistemático, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, yéndonos empezando por el segmento superior o más cefálico hacia el caudal o del caudal hacia el más cefálico. En este caso, vamos a describir la cabeza, el cuello, el tórax, el aparato circulatorio, aparato respiratorio, obviamente el abdomen, el aparato genitourinario, el sistema nervioso, algunos estudios psicológicos complementarios elementales que se puedan llegar a tomar. Si este paciente está ubicado o no en las tres esferas, vamos a ver el área del periné, exámenes de los genitales y terminamos con lo que vienen a ser los miembros tanto superiores e inferiores, de acuerdo a nuestro estudio semiológico. Para el último, darnos lo que viene a ser el resumen semiológico, donde nosotros vamos a poner nuestras consideraciones diagnósticas. Generalmente en una historia clínica podemos tener diagnósticos tanto presuntivos como diagnósticos certeros. Dentro de lo que vienen a ser los diagnósticos presuntivos, de acuerdo a todos los datos recuperados en el interrogatorio y de acuerdo a la revisión de cada uno de los segmentos que nosotros hemos realizado y al estudio del examen físico general, pues nosotros podemos dar cierto tipo de predisposición hacia algún diagnóstico presuntivo que el paciente pudiera estar aquejándose en ese momento. Y después de dar nuestros diagnósticos presuntivos o nuestros diagnósticos definitivos, nosotros vamos a dar lo que viene a ser el plan o las recomendaciones y el plan de trabajo que se tiene que seguir con este paciente o qué es lo que nosotros vamos a hacer para que se mejore su situación, especialmente para poder mejorar lo que viene a ser su historia natural de la enfermedad que le está quejando en ese momento. Muy bien, entonces, todo lo que les he descrito vendría a ser una estructura dentro de lo que son las historias clínicas.
Como les decía al inicio, estas estructuras de las historias clínicas pueden ser muy variables. Nosotros sabemos que estas estructuras van a ir variando de servicio a servicio y de acuerdo al requerimiento también de cada uno de los sistemas de salud que nosotros vayamos a ver dentro de nuestra asistencia clínica. Por ejemplo, en el caso de una historia clínica de un servicio de emergencias o de urgencias, nosotros tenemos que ver que esta va a ser un poco más resumido debido a que el paciente puede ser que se encuentre inconsciente y también sabemos que los tiempos en los servicios de emergencia y urgencias son mucho más reducidos y por lo tanto el gold estándar es la atención lo más antes posible hacia el paciente. Por lo tanto, esta estructura que acabamos de ver puede ser modificada a gusto de este servicio. Y también nosotros podemos llegar a tener historias clínicas mucho más complejas, como por ejemplo en los servicios de terapia intensiva, donde nosotros vayamos a necesitar muchos más datos de los que les he mencionado. También tenemos algunos servicios especiales en los que se van a abocar a alguna área más en específico que a otra, como en las subespecialidades de neurología, psiquiatría o también en ginecología y obstetricia, donde nos interesa mucho saber cómo se encuentra el producto único vivo que se está llegando a esperar o que la madre gestante está teniendo en ese instante. También tenemos las historias clínicas pediátricas que son un poco modificables debido a que los niños obviamente no son los que nos dan los datos. Los datos van a ser recopilados a través de lo que son los relatos de los padres. Por lo tanto, vamos a llegar a tener una variación dentro de lo que viene a ser la estructura de esta historia clínica. Por lo tanto, nosotros vamos a llegar a tener las historias clínicas tradicionales. ¿A qué me refiero con las historias clínicas tradicionales? Estas historias clínicas tradicionales son las historias clínicas escritas de manera física, ya sea por una máquina de escribir o ya sea por un bolígrafo a pulso, que son las que utilizamos en el 90% acá en Bolivia, ¿sí? Estas historias clínicas de tipo tradicional tienen mucha probabilidad de extravío de algunas partes de las mismas debido a que tienen que ser movilizadas de un lado hacia otro y ser almacenadas en distintos tipos de almacenes donde se llegan a copiar lo que son estas historias clínicas y estos expedientes clínicos, donde se pueden llegar también a transpapelar algunos de los segmentos de esta historia clínica en otros expedientes clínicos. También hay que recordar que estas historias clínicas tradicionales escritas a mano tienden a tener un cierto tipo de deterioro con el paso del tiempo debido a que estas están físicamente puestas en un papel y están escritas dentro de lo que viene a ser las distintas hojas del expediente clínico. Por lo tanto, estas pueden llegar a sufrir un deterioro debido a la humedad, debido a distintos factores que se pueden llegar a presentar dentro de cada uno de los almacenes que se van a encontrar acopiando a estas historias clínicas. Aparte de esto, estas historias clínicas de tipo tradicional van a ocupar bastante cantidad de recursos de almacenamiento, porque a mayor cantidad de pacientes que se llegan a atender en los servicios de salud, pues nosotros necesitamos mayor cantidad de depósitos donde se vayan acopiando estas historias clínicas para el uso del personal médico una vez que este paciente vuelva a nuestra consulta médica. Por lo tanto, aparte del almacenamiento, de la manipulación y del deterioro, nosotros vamos a ver algunos aspectos importantes que nos van a llegar a diferenciar lo que son estas historias clínicas de tipo tradicional de las historias clínicas electrónicas. Ya con la irrupción de lo que vienen a ser las nuevas tecnologías dentro de lo que son el manejo de las tecnologías comunicacionales que nosotros estamos llegando a tener por parte de los centros de servicios sanitarios para facilitar lo que es el uso de las tecnologías y la creación y la utilización de las historias clínicas tecnológicas o electrónicas, como son conocidas actualmente, estamos intentando nosotros cambiar lo que son estos almacenes que ustedes están viendo en esta imagen, donde nosotros tenemos un acopio bastante grande de lo que vienen a ser la documentación de las historias clínicas, a una sistematización un poco más informática en la cual nosotros vayamos a sustituir todo esto a través de lo que son servidores tecnológicos, ¿no? Donde vayamos a tener una mejor respuesta para lo que vendría a ser
estos tiempos en los que nosotros ya nos estamos empezando a tecnologizar. Para hablar acerca del cambio del formato del almacenamiento de las historias clínicas tradicionales a las historias clínicas electrónicas, tenemos que hablar inherentemente de la aparición y de la introducción de lo que vendría a ser la computadora. Esta aparece cerca de lo que vienen a ser los años 60, donde incluso un poco antes, pero ya a partir de los años 60, los países desarrollados ya empiezan a popularizarla dentro de lo que son los segmentos de la clase media, media alta y también aparte en los sistemas de salud y sistemas bancarios, porque ayudan dentro de lo que es la sistematización y la compresión de algunos datos que se tenían de manera física, pero dentro de los países en vías de desarrollo se ha tardado un poco más dentro de lo que es la tecnologización, debido a que las computadoras han llegado bastante tarde a nuestras regiones debido al alto costo que éstas llegaban a tener. La forma de almacenamiento, una vez que ya se han creado las computadoras, ha tenido una revolución debido a que ya se podían visualizar estas, estos archivos que se tenían de manera física a través de una pantalla y en diferentes lugares sin necesidad de ir ya a través de lo que vendrían a ser la transferencia de estos documentos físicos directamente hacia lo que vendrían a ser las oficinas. Entonces, podíamos tener una información mucho más contenida dentro del registro médico, cambiando la naturaleza física hacia lo que vendría a ser el formato electrónico. Existen muchos términos ya que se han empezado a utilizar desde el inicio de los años 90 relacionados con la historia clínica electrónica, en los cuales nosotros empezamos a poder ver lo que son la configuración de los registros médicos electrónicos, el registro computarizado de lo que son las fichas clínicas electrónicas, que ya se empiezan a empezar a debatir y a hablar en inicio de lo que vienen a ser la década de los 90 y que ya comienzan a tener mucha más fuerza a inicios del nuevo milenio, en donde ya se plantea la integración de toda la información de un paciente más allá de lo que vendría a ser la constitución no solo de un formato electrónico acerca de lo que vienen a ser las bases tanto internas de un hospital, sino también a través de lo que vendrían a ser las bases externas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo se empieza a plantear que estos expedientes clínicos y estas historias clínicas se tengan dentro de un centro hospitalario, sino que puedan ser compartidas con otros centros hospitalarios que se van a encontrar distribuidos en los diferentes estamentos de ese servicio de salud. Por ejemplo, un hospital. Bueno, como les iba diciendo entonces, estas historias clínicas nos ayudan entonces con lo que viene a ser la integración de toda la información de un paciente más allá de lo que es una institución nada más. Podíamos tener una historia clínica en Nueva York y el paciente viajaba, no sé, a Las Vegas o tal vez a un lugar mucho más lejano dentro del territorio estadounidense y pues ya tenía el registro de la historia clínica, sea el lugar donde haya sido atendido. Por lo tanto, la informatización y la integración de redes ya a partir de lo que vienen a ser el año 2006 para adelante en los países desarrollados, especialmente en Europa, donde es donde ingresa por primera vez lo que es la historia clínica electrónica, nos ayudan bastante con lo que viene a ser la integración de este sistema único de salud y también nos ayudan con lo que son los diagnósticos de las patologías prevalentes. Entonces, ¿cómo podemos llegar a definir lo que viene a ser una historia clínica electrónica? Esta se va a llegar a definir como aquella donde va a llegar a residir dentro de lo que viene a ser un sistema electrónico específicamente diseñado para recolectar, almacenar, manipular y dar soporte a los usuarios que van a proveer una accesibilidad a ciertos datos de seguro,
y de complementos que nos van a ayudar a los sistemas clínicos y de salud, dando de esta manera un soporte de toma de decisiones y brindando mayor información clínica importante para el cuidado de cada uno de nuestros pacientes. ¿Y esto por qué es de esta manera? Si ustedes recordarán, el expediente clínico consta de varias partes y muchas hojas. Pues cuando nosotros tenemos historias clínicas tradicionales, pues los expedientes clínicos pueden llegar a ser muy ampulosos. Al ser ampulosos, pues cuando el paciente viene a una consulta médica, pues es muy complicado que el médico tratante o el nuevo médico tratante llegue a leer todo el expediente clínico previo pasado. Por lo tanto, generalmente se lee simplemente los datos de epicrisis que a veces no contienen toda la información que se requiere para tener una mejor atención para el paciente. En el caso de las historias clínicas electrónicas, debido a que son documentos electrónicos que van a encontrarse en un formato digital, esto nos ayuda bastante dentro de lo que viene a ser el soporte entre la toma de decisiones, ya que nos van a llegar a saltar algunas informaciones que van a estar ahí presentes para ayuda para el diagnóstico de nuestros pacientes. Junto con esto, se ha llegado a sistematizar y a mejorar los softwares en los cuales se ha llegado a tener estas historias clínicas, dándoles incluso una programación de inteligencia artificial que ayuda al servicio de lo que viene a ser tanto el diagnóstico presuntivo como los posibles tratamientos y los laboratorios que se pueden llegar a solicitar a este paciente. Todo esto de acuerdo a la medicina basada en la evidencia, que nos van a ayudar con el servicio de lo que vendría a ser una historia clínica de tipo electrónica. Dentro de la funcionalidad, las claves de la historia clínica electrónica nos van a ayudar a presentar mejoras significativas dentro de la seguridad de lo que viene a ser los datos del paciente, y también nos van a ayudar significativamente a la calidad de la atención del paciente y la calidad de atención dada por la comunidad médica. Si ustedes van a cualquier centro, bueno, a la mayor parte de los centros hospitalarios y a la mayor parte de los centros que brindan salud, ya sean privados, públicos o ya sean cajas, ustedes van a poder observar que para poder atender a este paciente, el paciente tiene que sacar una ficha clínica. Una vez que saca la ficha clínica, pues el encargado de llevar las historias clínicas tiene que ir a la bodega donde se va a encontrar el expediente clínico y llevar estos expedientes clínicos hacia el consultorio donde el paciente va a llegar a ser atendido. Lastimosamente, durante este tiempo se tarda o se demora un cierto tiempo haciendo la espera de nuestros pacientes. No solo eso, sino también debido a la gran carga que nosotros tenemos en nuestros hospitales, pues nosotros tenemos gran distribución de lo que vienen a ser estos expedientes clínicos. Y muchas veces un paciente puede llegar a ser atendido 2 veces el mismo día, y que el historial clínico se haya quedado en un consultorio y que pues un personal de salud tenga que transportar este historial clínico de un consultorio a otro, ya sea la enfermera, el médico residente o el médico interno, que tenga que transportar de un lado hacia otro, también perdiendo tiempo del paciente, también perdiendo tiempo del médico y haciendo de que nosotros disminuyamos la calidad de atención en nuestros servicios de salud. También vemos algunas dificultades en lo que son los laboratorios y algunos exámenes de gabinete, debido a que se solicitan los exámenes de gabinete y los exámenes laboratoriales y muchas veces los resultados no se encuentran en el tiempo establecido dentro de los expedientes o dentro de las historias clínicas para que el médico pueda llegar a tomar las decisiones correctas. Por lo tanto, también no es un tiempo de espera del paciente y también una disminución de la calidad de la atención.
Por eso ustedes van a ver en los centros hospitalarios todavía se tiene personal médico corriendo de un lado hacia otro, yendo hacia lo que son laboratorios, yendo a lo que vienen a ser exámenes de gabinete, yendo hacia otros consultorios a recabar la historia clínica física, haciendo de que se pierdan tiempos y obviamente la calidad de la atención médica vaya disminuyendo. ¿Cuál entonces es el beneficio de estas historias clínicas electrónicas? Primero, el hecho de implementar un sistema de información que nos ayude a aplicar lo que viene a ser una manera nueva asistencial médica en la cual nosotros recabemos los datos del paciente de manera electrónica, donde vayamos a tener un resumen prácticamente en tiempo real de lo que viene a ser las historias clínicas anteriores, pasadas de este paciente, los datos más relevantes de este paciente, las veces que ha ido a consulta, a consultorio externo, a qué servicios ha llegado a estar este paciente para una mejor atención, nos ayuda bastante gracias a la tecnología con el fin de mejorar la seguridad dentro de lo que viene a ser el paciente, hemos logrado la presentación eficaz casi a nivel mundial. Digo casi a nivel mundial porque en Bolivia todavía tenemos ciertas trabas, como vamos a ver más adelante, en la aplicación de la mejora de la seguridad y la susceptibilidad que tiene el paciente de la información que puede llegar a dar al médico y que ésta pueda llegar a ser hackeada o utilizada de una manera inadecuada. Es en ese caso que para las historias clínicas electrónicas se han basado 8 puntos muy importantes en los cuales se tienen que tener un énfasis. Uno, la gestión de la información dentro de lo que viene a ser la salud. Obviamente esta gestión de la información tiene que estar dada de acuerdo a normativas y bases establecidas legales dentro de cada uno de los países donde nosotros podamos dar una seguridad a la información de este paciente donde se pueda llegar a tener la seguridad de que se va a llegar a tener la confidencialidad y la relación médico-paciente no pueda llegar a tener ningún tipo de falla. El manejo de los resultados de las historias clínicas, el manejo de las órdenes médicas que nos ayude con la sistematización de estas y que nos ayude también a la disminución de los papeleos y los trámites burocráticos para el acceso de los tratamientos a nuestros pacientes. También tenemos que ver el sistema de soportes de la toma de decisiones debido a estos softwares que cada vez, estos softwares que van introduciéndose dentro de las historias clínicas electrónicas, nos ayudan con lo que vienen a ser programas especializados en medicina basada en la evidencia, donde nosotros, según nuestros datos clínicos, la percepción de nuestros diagnósticos presuntivos, nos ayuden con cierto tipo de medicina basada en la evidencia para que nos den soportes en algunos temas en la toma de decisiones importantes. Tenemos que tener también sistemas de comunicación electrónicos y de conectividad efectivos, tantos como el Internet, porque antes simplemente estas historias clínicas estaban denotadas hacia una red específica de un hospital y ahora gracias al Internet ya lo tenemos subido dentro de una nube obviamente segura para que se pueda llegar a tener esta historia clínica en diversos lugares al mismo tiempo y que pueda ser utilizada de manera segura por el personal de salud o por cualquier personal que requiera este tipo de información. Además de que se acortan los procesos administrativos y se puede llegar a tener un sistema de reportes de salud público mucho más efectivo, haciendo de que las investigaciones de enfermedades prevalentes en nuestras regiones mejore de mejor manera, haciendo de que nosotros tengamos índices y haciendo estudios y programas y proyectos de leyes que vayan directamente a esas enfermedades prevalentes que nosotros tenemos en nuestras áreas geográficas. Por lo tanto, una historia clínica electrónica va a ser un sistema de información que nos va a ayudar a implementar una gran variedad de formas, teniendo en cuenta su estructura y su propósito y obviamente su uso que va a ser de tipo electrónico a través de la utilización de la tecnología. Nosotros vamos a ver que a través de la tecnología utilizada en los hospitales, la red que se pueda llegar a tener a través de los hospitales, la conjunción de las historias clínicas que éstas puedan llegar a tener, nos van a llegar a dar una mejor toma de decisiones en cuanto al aspecto público.
Estas historias clínicas electrónicas se pueden utilizar en todo ámbito, desde un consultorio particular, una institución en la cual va a llegar a cubrir, no sé, niveles de atención ambulatorio simplemente, o niveles de hospitalizaciones, hospitales de primer, segundo o tercer nivel, incluso hospitales de investigación, en los cuales nosotros vamos a tener un componente madre que va a ser la recopilación de datos de la historia clínica a través de lo que son computadoras o dispositivos electrónicos como las tablets o celulares especializados en estos softwares que nos van a dar o nos van a permitir el almacenamiento de estas historias clínicas y que nos van a comprometer con la seguridad de los datos del paciente, con ayudarnos con ciertos procesos dentro de la integración de los procesos de salud y a través estos nos van a ayudar con algunos procesos administrativos para mejorar obviamente los servicios de salud a nivel de nuestro servicio nacional. Dentro de lo que vienen a ser estas historias clínicas electrónicas, nosotros vamos a tener un registro unificado de tipo personal, de tipo multimedia, donde nosotros vamos a tener una base de datos electrónica registrada mediante programas de computación que van a estar referidas con una firma digital por el profesional tratante y que su almacenamiento obviamente va a ocupar menos cantidad de campo y que va a efectuarse algunas normas estrictas y algunas condiciones de seguridad donde nosotros vayamos a tener la integridad, la confidencialidad y la exactitud y el acceso de este historial clínico para simplemente las personas que tienen que tener el acceso de este tipo de información. Dentro de lo que vienen a ser los beneficios específicos de estas historias clínicas electrónicas, nosotros vamos a ver, uno, que se sustituye el papel y obviamente son mucho más ecológicas, por lo tanto, es una ayuda para lo que viene a ser nuestro ecosistema. También vamos a tener menor cantidad de fallas en lo que vienen a ser los almacenamientos de los expedientes clínicos, vamos a tener mayor tipo de accesibilidad y agilidad en la atención de nuestros pacientes, además de que vamos a poder tener información oportuna y organizada acerca de nuestros pacientes, apoyar con la seguridad y la privacidad de nuestros pacientes, mejorar obviamente nuestra seguridad y nuestra atención dentro de nuestros servicios de salud y tener una visión mucho más general dentro de lo que viene a ser el análisis de la atención médica que ya está empezando a tener estos cambios tecnológicos que nos están ayudando a mejorar nuestras atenciones en los distintos servicios. ¿Cuáles son las desventajas que se tiene a la hora de utilizar esta historia clínica electrónica? Bueno, las desventajas son en la caída obviamente del sistema en la cual no se puede llegar a tener el acceso en tiempo real de todo lo que hemos estado hablando, la susceptibilidad que todavía el paciente tiene o la resiliencia que tiene acerca de la confidencialidad de sus datos y que este puede llegar a ser hackeado o utilizado con mala información, ¿no? También tenemos que tener en cuenta lo que viene a ser la capacitación, que es uno de los puntos muy, muy difíciles que nos ha costado dentro de lo que viene a ser nuestro país, la capacitación del personal médico para que se introduzca dentro de lo que es la utilización de estas historias clínicas electrónicas y obviamente se requieren mucho más fuentes de energías, se requiere mucha más tecnología y obviamente mucha más infraestructura y aporte económico e inversión económica dentro de lo que vienen a ser los subsistemas de salud. Por lo tanto, si bien en primera instancia se requiera gran cantidad de recursos, a la larga nosotros vamos a llegar a tener muchos más beneficios que desventajas utilizando lo que vienen a ser estas historias clínicas electrónicas. Muy bien, hablemos sobre la aplicación de estas historias clínicas electrónicas en Bolivia. Dentro de lo que viene a ser el marco legal, pues lastimosamente nosotros no tenemos un marco legal establecido específicamente para el uso de lo que son las historias clínicas electrónicas como otros países, por ejemplo Perú, que ya ha dado el salto a partir del año 2018. En Bolivia, a partir del año 2016, dentro de lo que viene a ser la integración de los modelos de telesalud, ya se empiezan a empezar a hablar acerca de la utilización de las historias clínicas electrónicas y a partir ya del año 2018 ya nosotros empezamos un poquito a hablar acerca de lo que son las firmas digitales y de empezar a mejorar nuestras tecnologías dentro de lo que vienen a ser los servicios de la salud.
Obviamente, antes del año 2016, ya desde los años 2010, incluso 2008, ya se viene utilizando cierto tipo de prototipos de historias clínicas en Bolivia. El marco legal que se tiene para la utilización de las historias clínicas en Bolivia se basa básicamente en lo que viene a ser la Constitución Política del Estado, en el artículo 39, donde nos están hablando acerca de lo que viene a ser el uso del expediente clínico, pero no habla en ninguna parte de acá lo que vendría a ser las historias clínicas de tipo electrónicos. Dentro de lo que viene a ser el código procesual, que ha tenido una modificación en el año 2012, ya nosotros empezamos a hablar un parágrafo, en el parágrafo más o menos 23 y el artículo 31 del 2019, del 2009, perdón, donde no se habla específicamente de lo que vendría a ser las historias clínicas electrónicas, pero ya se empiezan a hablar sobre lo que es la protección de los datos de las personas, ya sean en expedientes clínicos o ya sean dentro de lo que son las entidades bancarias, ya sea expedientes clínicos de tipo físico o ya sean expedientes clínicos, no expedientes clínicos, sino información bancaria de tipo electrónica, dentro de lo que viene a ser la Big Data. Pero se habla obviamente sobre la protección de la información del paciente, ya sea de tipo electrónico o ya sea de tipo físico. Dentro de lo que es el manejo, la normativa para el manejo del expediente clínico y de la historia clínica, nosotros tenemos la ley del ejercicio profesional médico del 8 de agosto del 2005, que es la ley 3131, y obviamente tenemos la normativa técnica que ha sido sacada con la resolución ministerial 0090 del 26 de febrero del 2008, que todavía está vigente, en la cual nosotros tenemos lo que vendría a ser la utilización de las historias clínicas con la firma física del médico tratante en este momento para lo que vendrían a ser efectos jurídicos legales. Por lo tanto, por eso no se ha llegado a implementar por completo este tipo de historias clínicas en Bolivia, debido a que no tenemos un marco legal establecido específico para lo que vendrían a ser estas historias clínicas, si bien tenemos un montón de leyes que hablan sobre la protección y sobre el manejo del expediente clínico, ninguno de estos habla de manera electrónica, simplemente hablan sobre la protección de lo que vendrían a ser los datos de manera electrónica y física, pero no hablan así sobre los marcos legales de una historia clínica de tipo electrónica, haciendo de que la mayor parte de los lugares donde se han empezado a implementar estas historias clínicas electrónicas a nivel de Bolivia, pues lleguen a tener también un respaldo de tipo físico por fines jurídicos, donde se llegue a tener una historia clínica de tipo tradicional, donde se tenga la rúbrica y el sello físico del médico tratante y obviamente a partir de esto, se puede llegar a tener un sistema aparte que puede llegar a tener una sistematización dentro de lo que es el hospital, donde se puede llegar a tener una historia clínica de tipo electrónico. Dentro de lo que son los estándares que se tienen que empezar a normatizar para la utilización de una historia clínica electrónica, nosotros tenemos algunos estándares importantes dentro del contenido de las estructuras de arquitectura del software que se tiene que tener, algunas representaciones de los datos clínicos y codificaciones especiales como el CIE-10 que tienen que estar inmersos dentro de estos tipos de softwares, obviamente la seguridad de los datos y la confidencialidad, dado a través de tres sistemas que nos dan normativas internacionales. El Health Level 7, que es una organización en base de Estados Unidos que se desarrolla dentro de lo que viene a ser el campo de información sanitaria, donde tiene un nivel 7, que es un nivel un poco más superior, incluso a algunas entidades bancarias que se tienen en Bolivia dentro de lo que son el manejo de softwares específicos en el campo de la información de salud. También tenemos algunas especificaciones como la ISO 18338, que es un requisito dentro de lo que es la arquitectura de una historia clínica electrónica que se utiliza a nivel latinoamericano y a nivel de gran parte de lo que vendría a ser algunos países de habla hispana. Otros tipos de estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud son el SNOMED, que es una red codec que básicamente es una red de proxies que ayuda a lo que viene a ser la sistematización
y la conjunción de distintas redes para que se llegue a tener una única historia clínica, pero que ésta también sea protegida para que el paciente se sienta obviamente mucho más satisfecho de que sus datos no vayan a ser manipulados por otro tipo de personas, ¿no? Acá tenemos un cuadro acerca de un artículo científico que ha sido utilizado el año 2019 en la ciudad de La Paz, donde se tenía en cuenta qué instituciones han empezado a utilizar esto de la historia clínica electrónica. Nosotros tenemos dividido por los sectores el subsector público, donde nosotros tenemos el SNISB, que básicamente este Sistema Nacional de Información que nosotros recabamos y llenamos cada mes a mes y cada semana epidemiológica que está sistematizado electrónicamente, pero que obviamente no tiene todos los datos de la historia clínica, que ya se utiliza y que ha sido ya implementado más o menos desde el año 2015. Tenemos otro software que se utiliza en el sistema público, que es el SOAP, que es el software de atención primaria, que tampoco tiene todos los datos de una historia clínica, sino simplemente los datos más importantes, donde nosotros vamos a tener la afiliación, vamos a tener el plan, vamos a llegar a tener lo que vendría a ser el diagnóstico presuntivo, uno o dos de de los signos o síntomas más importantes, y que este nos ha ayudado bastante con lo que vienen a ser las prestaciones farmacológicas y algunas prestaciones en algunos servicios de salud. Tenemos el sistema de información clínica estadística, que es el CICE, que al momento está proporcionando lo que vienen a ser algunos datos, especialmente en algunas enfermedades prevalentes. Tenemos algunos sistemas informativos administrativos financieros que nos ayudan con el desembolso de lo que vienen a ser algunos dineros debido a cierto tipo de prestaciones que se llegan a dar en el sistema público, pero ninguno de estos softwares llegan a ser una historia clínica electrónica de tipo completa y utilizada regularmente en la atención clínica de nuestros pacientes. Tenemos otros, como vienen a ser el de vigilancia del programa del VIH-Sida, el del programa de tuberculosis, que también ya se están implementando desde el año 2015. Tenemos el subsector de seguridad social, donde ya el seguro universitario, la caja de salud bancaria privada y COSMIL han empezado ya a utilizar estas historias clínicas electrónicas, pero como les digo, por la normativa judicial que nosotros tenemos, que todavía sigue vigente, en la cual las historias clínicas tienen que tener la rúbrica y la firma física del médico tratante, pues se tiene un doble sistema, ¿no? En el caso de Cosmil es un caso muy particular, debido a que se tenían estos dos tipos de registro, en el cual el paciente ingresa al consultorio y el médico tenía que llenar a pulso lo que venía a ser una historia clínica de manera tradicional. Después de esto tenía que traspasar esta historia clínica a lo que era el sistema electrónico, haciendo una pérdida de tiempo de lo que vendría a ser el uso efectivo de este personal de salud, obviamente reduciendo la cantidad de atenciones médicas. En cuanto al seguro universitario y al salud de la banca privada, han mejorado lo que vienen a ser sus sistematizaciones en lo que son los archivos clínicos. Si bien estos todavía siguen utilizando historias clínicas de manera tradicional, pues una vez que se termina lo que viene a ser la estructura o la escritura de esta, cierto tipo de personal se tiene encargado para que se llegue a transcribir esta y se pueda llegar a subir a los datos dentro de lo que vendría a ser su base de datos de cada uno de estos hospitales. Tenemos el subsector privado, el Hospital Arcoíris, que también utiliza un doble sistema en el cual, si bien no tiene historias clínicas a mano, el Hospital Arcoíris realiza historias clínicas a computadora que son subidas directamente a su sistema, pero estas son impresas y son selladas y firmadas físicamente por cada uno de los médicos tratantes. Dentro del subsector privado, la única clínica privada es la clínica Foglianini, que está utilizando lo que vienen a ser las historias clínicas electrónicas netamente individualmente en lo que viene a ser Bolivia, ¿no? Pero pese a esto, los resúmenes de cada historia clínica o del proceso de la atención al final de haber atendido a todos los pacientes dentro de consulta externa, tienen que ser impresos y sellados y firmados por el médico tratante, dando fe que lo que está dentro del sistema de la clínica Foglianini obviamente está respaldado por lo que vendría a ser el médico tratante.
algunos actores importantes ya a partir del año 2018, gracias a que el gobierno ha empezado a entrar a lo que vendría a ser un gobierno de tipo electrónico. Entel ya ha empezado a tener algunos softwares que nos están ayudando con lo que vendrían a ser las firmas digitales. Tenemos así la Agencia de Desarrollo de la Sociedad Informática de Bolivia, que nos están ayudando junto con Entel con lo que vendrían a ser esto de las firmas digitales y también de dar el soporte para que estas historias clínicas en un futuro puedan llegar a tener un soporte dentro de lo que vendría a ser la red o la Big Data nacional que nosotros vayamos a manejar para que el sistema de historias clínicas o expedientes clínicos electrónicos sean unificados de manera única. También tenemos lo que vendrían a ser las asociaciones de bancos privados, que estos sí tienen lo que son softwares especializados en manejar de acuerdo a los estándares que les había mostrado anteriormente, la seguridad y que estaban dando cierto tipo de soporte para empezar a integrar lo que viene a ser estas historias clínicas electrónicas. Desgraciadamente, como les digo, en Bolivia no se llega a tener por el marco legal o no se ha llegado a utilizar todavía este tipo de sistemas. Nos falta proyectos en ley que vayan directamente hacia lo que vendría a ser la utilización de estas historias clínicas de tipo electrónico, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su atención. Esto es todo lo que les puedo hablar acerca de las historias clínicas. Recordarles esta frase de Henry Ford que dice que el verdadero progreso de la tecnología, bueno, es que esté al alcance obviamente de todos. Y ustedes saben que la tecnología pues nos ayuda y nos simplifica la vida. Si bien estas tecnologías nuevas nos dan ciertos tipos de parámetros, nos ayudan con ciertos diagnóstico, recordar que la última palabra siempre la va a tener el médico diagnóstico, el médico que está realizando el diagnóstico. Muchísimas gracias por su atención.